Bienvenidos a un nuevo programa de la Legislatura y la Gente, gracias por acompañarnos. Les recordamos, como es habitual, este programa donde lo pueden seguir y ver. Esto es en el canal oficial de la Legislatura, la página web www.legislatura.gov.ar, el Facebook para seguirnos en redes sociales, la Legislatura y la Gente, el Twitter @legigente y el canal de YouTube La Legislatura y la Gente. En el día de hoy estamos en el Salón Presidente Raúl Alfonsín de la Legislatura porteña, claro está. Y con nosotros se encuentra la diputada del Partido Socialista Auténtico, Virginia González Gas. Hola Virginia, gracias por haber venido. Hola, un gusto estar aquí. Bueno, como integrante de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, además vicepresidenta primera de la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, tengo preguntas relacionadas con este tema. Y además soy presidente de la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley 448 de Salud Mental. Ajá. ¿Y por qué hay una comisión que se dedica especialmente a esa ley? Y porque justamente es algo que no se cumple, entonces se organizó una comisión de seguimiento para intentar que se cumpla la desmanicomialización. O sea, vamos entonces de atrás para adelante, porque no hay un orden, no hay un orden prioritario en los temas que podemos charlar contigo. Así que contame un poquito qué resultados están obteniendo acerca de esta comisión de seguimiento. Bueno, en realidad no muchos. Permanentemente estamos planteando el tema de la desmanicomialización, el tema de un tratamiento y de una reinserción laboral adecuada de los pacientes externables del Borda, tanto del Borda como del Moyano, del Tobar García, el cumplimiento de la ley 448 que establece la creación de camas en los hospitales generales, para este tipo de pacientes, el entrenamiento. Déjame que te pregunte algo. ¿Por qué es esto de desmanicomio? El manicomio, ¿qué tiene de, para una persona que es, digamos, lego en este sentido, ¿no? O ignorante si querés, ¿qué tiene de malo el manicomio? ¿Qué tuvo de malo si durante muchos años se trató al paciente psíquico, psiquiátrico en manicomios? Yo trabajé 14 años en manicomios como psicolingüista. Trabajé en el Borda, en el Moyano, en Open Door. He estado en Cuba trabajando, investigando el tema del discurso psicótico. Y el problema es que se transforman en depósitos de personas. Pero digamos, no es que el manicomio era malo, sino que quienes lo administraban el manicomio lo convertían en un depósito de personas. No, en realidad estas personas pueden vivir perfectamente en el ámbito familiar, pueden desarrollar actividades laborales y estar encerrados, y inclusive en unas épocas no tenían ni siquiera derecho a votar. Entonces vos decís, bueno, modifiquemos esta realidad. Esto empezó en la década del 70 en Italia, se extendió a España, y hay un cuento, a los que les gusta la literatura, hay un cuento muy interesante sobre la desmanicomialización que se llama 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Claro. Y ahí hay un cuento que hace referencia justamente a este proceso, que es Solo vine a hablar por teléfono. Es un cuento excelente, recomiendo la lectura como para poder llegar a entender qué implica para una persona que ha estado toda su vida, 30, 40 años, inserta en un espacio que no le es propio, donde es un número, donde lo único que se hace es medicalizar, donde se aplica el electroshock, la tortura personal. Realmente es una situación terrible. Sí, desde el plano que lo estás diciendo, sí. Ahora, yo pregunto, insisto, en la ignorancia del tratamiento psiquiátrico, ¿no? O sea, una persona que está diagnosticada que tiene facultades mentales alteradas, ¿a dónde debiera estar? En un espacio en el cual pueda ser ¿Y ese espacio cuál es? Un hospital donde se lo pueda compensar, en un hospital psiquiátrico, un hospital ¿Y entonces común. no caemos en un manicomio? En un hospital común en el cual se pueda estabilizar a esta persona, se le pueda enseñar
a trabajar. Hay hospitales de día, hay hospitales de noche para los que trabajan y no tienen, y no tienen casa. Entonces hay casas de medio camino en las cuales pueden residir, aprender a automedicarse. Hay muchas alternativas además del encierro. Y realmente estar encerrado es una cosa terrible. No, no lo dudo. Lo que me pregunto es dónde va a parar esta persona que no tiene... Por lo general, este tipo de personas tiene una característica: la familia se olvidó de ellos. La familia lo destierra. Entonces, ¿a dónde va a parar? ¿Se le puede hacer cumplir y asumir una responsabilidad a la familia por ley? ¿Se le puede hacer? Sí, ¿sí? Hay que trabajar en la reinserción familiar. Para esto tenemos los trabajadores sociales que son excelentes. Es una carrera increíble que puede trabajar en la reinserción, en el trabajo familiar. Y esto es lo importante, ¿no? Ocuparnos de la persona y no depositarlos en un espacio. Fíjate dónde están los psiquiátricos, ¿no? Acá en Buenos Aires. El neuropsiquiátrico empezó en 1700, totalmente alejado de la ciudad. Opendor, la colonia Cabrera, está totalmente alejada. Bueno, pero el Borda y el Moyano no estaban alejados de la ciudad. Sí, en su momento sí, eso, ¿sabés qué era? Eso era de la curia, era una tierra donada para organizar psiquiátricos. Fue donada en 1700 y a partir de ese momento después pasó a poder del Estado, pero estaba en una zona totalmente alejada en 1700 del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y siempre se los ha excluido, es lo mismo que las cárceles, ¿no? Fíjate, la cárcel de las Heras, en la cárcel de las Heras estuvo, bueno, vuelvo a la literatura, el hijo mayor del Martín Fierro, ¿no? Cuando se inauguró en 1863, y entonces ahí se hace toda él cuenta la soledad y la angustia de estar encerrado en un lugar sin poder dialogar con nadie, ¿no? Y la cárcel, el penal de las Heras, que fue el primero que se inauguró, cuando eso ya se transformó en un espacio público, salió de ahí, apareció en Caseros. Cuando Caseros se transformó en otro espacio, entonces apareció en Ezeiza. Entonces, los excluidos son excluidos territorial y socialmente. Y esto es lo que tenemos que evitar. Hace un rato vos mencionaste algo que me llamó la atención. Vos dijiste, estas personas que están en neuropsiquiátricos no se les permite votar. ¿Se le debe permitir votar a una persona que tiene facultades mentales alteradas? ¿Y por qué no? Porque sí, pregunto. Porque no puede discernir, no puede discernir sobre sí mismo. ¿Cómo va a poder discernir? Y si tienen tutores, por lo general esta gente tiene tutores. Hay curadores, pero ¿por qué no van a poder votar? ¿Por qué no van a poder decidir el futuro? Porque una ley estableció que no se puede votar. Esto es algo totalmente ilógico, y esto ya hace años, hará 10 años, 12 años, que se les permite el voto. A todos, sin ningún tipo de variedad. El que quiere votar puede ir a votar, no es obligatorio, pero el que quiere puede ir a votar. Es lo mismo que cuando se le prohibía a las Fuerzas Armadas y a la policía votar. Es exactamente lo mismo. Claro. Hoy los restringidos, los detenidos, ¿pueden votar? Hoy los detenidos pueden votar. ¿Un preso de cualquier cárcel federal, provincial, puede votar? Todos pueden votar. Vos también sos integrante, te cambio de tema, ahora sí pasamos al segundo ítem. No porque esto deje de ser atractivo, me interesa muchísimo, pero bueno, quería abordar otros temas contigo. Vicepresidenta de la Comisión de la Mujer. Sí. Como tal, está no solamente... No sé, no creo que obedezca a una casualidad, pero está en primerísimo plano
la violencia de género, particularmente en Argentina el femicidio, pero a nivel mundial hay toda una ola en donde la violencia de género está precisamente en primerísimo plano, ¿no? Volviendo a esta figura. Casualmente hoy yo estaba viendo un video hecho por la televisión italiana en donde ponen a un nene y a una nena y van cambiando de chicos, ¿no? En donde le hacen decirle piropos a la nena y después le piden que le pegue un cachetazo y los chicos se rehúsan a pegarle a la mujer. Y entonces demuestran a partir de allí que desde chicos la cultura hace muchísimo por precisamente ayudar a evitar lo que después deriva en el femicidio, ¿no? Acá no se está trabajando en ese sentido, no se ve una acción de esta manera. Lamentablemente no, yo hice una presentación para establecer en las escuelas medias una ley que todavía no se trató para trabajar en las escuelas medias los noviazgos violentos. Cuando fui rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, en ese momento, toda mi vida he trabajado este tema en la Fundación Alicia Moro de Justo, he hecho trabajos para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el análisis del discurso de la violencia, el análisis del discurso de la mujer golpeada. Y en el Nacional de Buenos Aires hicimos una experiencia conjuntamente con Cancillería, en ese momento estaba el canciller Tayana, el compañero ahora aquí en la legislatura, y hicimos un convenio con España y trabajamos el tema de noviazgos violentos para tercero, cuarto, quinto y sexto año, con muchísimo éxito en relación con las posibilidades de cambiar una realidad que nos toca cotidianamente, ¿no? Y fue una excelente experiencia para trabajar esto. Entonces, mi proyecto de ley apunta justamente a eso, a entrenar a los docentes, a trabajar en los colegios, a elaborar cuadernillos para trabajar el tema de los noviazgos violentos. ¿Y cómo se detecta la violencia en los noviazgos, no? Porque por lo general eso recién se sabe en el momento en que se produce un hecho violento que desencadena una atención hospitalaria, lesiones. Pero ¿cómo se detecta cuando...? Empieza por los celos, empieza por el maltrato. Vos no entendés, deja que yo te explique. Esto pasa en las parejas también, ¿no? Vos no entendés nada, deja que yo te explique. ¿Qué te va a pasar si yo me muriera? ¿De qué vas a vivir? Este tipo de cosas, el alejamiento que establece el violento de los vínculos familiares de la otra persona, esto hace que se desencadene después esta soledad, esta angustia y esta violencia, ¿no? O decir, bueno, yo me merezco porque estoy con polleras cortas, o este tipo de situaciones que se van planteando y las chicas muchas veces se van acostumbrando a este trato y se ponen contentas porque dice, él me quiere, por eso está celoso, ¿no? Este tipo de cosas que, bueno, hay que empezar a tomar conciencia de cuál es nuestra realidad para empezar a cambiarla. Desde el plano que estamos hablando es de la violencia de género, del hombre hacia la mujer, pero también se han detectado casos de violencia de género de la mujer hacia el hombre. Sí, es un 2%. Eso te iba a preguntar, ¿tenés en claro más o menos que...? Es un 2%. ¿Pero es un 2% estanco o es un 2% que va creciendo? Porque a mí me habían dicho que del 0 al 2% se creció vertiginosamente. No sé si vertiginosamente. Lo que pasa es que esta es una sociedad patriarcal, es una sociedad machista, en el cual, fíjate, por ejemplo, otro de los proyectos que yo presenté es la igualdad en las listas para las elecciones, ¿no? Nosotros tenemos el 30% nada más. ¿Por qué aceptar eso? En las listas. En su momento fue un avance, ¿no? En la década del 80, en el 90 creo que la impusimos,
fue un avance para la situación de la mujer, porque no la teníamos. Pero ¿qué pasó? Esto, que era un piso, se transformó en un techo. Y pese a que somos el 51% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, somos mujeres. Y entonces no tenemos nada más que el 30% en la participación de las listas. Entonces ahora que estamos reformando la ley electoral en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, mi proyecto apunta justamente a la paridad. Claro. Que sería lo más justo. Y más vale. Por eso digo, ¿por qué se tardaron tanto en llegar a esto? Porque ¿qué hubo? ¿Un proceso de maduración de los protagonistas? ¿Un proceso de maduración de la sociedad? ¿Este es el momento justo? Un proceso de maduración de las mujeres y un intento de ocupar determinados espacios. Esto sucede, perdón, yo siempre vuelvo a mi docencia, ¿no? Pero yo siempre les planteo a las chicas que las brujas medievales fueron las primeras feministas, ¿no? Que trabajaban y se organizaban. ¿Qué pasó? La mujer se empieza a transformar en la Edad Media en mujer objeto. Después de 1348, que los que sobrevivieron a la peste negra a la peste bubónica necesitaban mano de obra y no existía. Entonces empezaron a encerrar a la mujer en el ámbito familiar, prohibieron el aborto. Justo en ese momento se prohibió a la mujer el ejercicio de la medicina. Y entonces de ahí tenemos la palabra despectiva a curandero. No es lo mismo, yo siempre les digo a mis alumnos que no es lo mismo un brujo que una bruja. Una bruja es una persona maligna, un brujo es un ser excepcional. Entonces, pensemos desde qué momento tenemos la discriminación. Virginia, te agradezco muchísimo, Un muy gusto. amable. No se vayan, ya seguimos en la legislatura y la gente.